Peregrinos, entramos ahora a la parada número 10, la encarnación y cómo Dios se va a materializar en un ser humano. Interesantísimo, veníamos hablando de la parada octava, de a dónde íbamos, a ese jardín del Edén, eso que está fijo y cómo Jesús era ese puente. Bueno, ese mito de que Dios se va a volver hombre es un hecho científico, algunos creen o no, pero está allí. En todas las civilizaciones existe el mito. El mitólogo Joseph Campbell analizó los mitos del antiguo egipcio con Osiris, los mitos hindúes con la cantidad de dioses y Shriva, los mitos babilónicos con Gilgamesh, los mitos griegos con Jasón, Prometeo, los mitos de la Polinesia, del África, incluso los mitos indígenas latinoamericanos, Quetzalcóatl, etc. Y en todos existía ese concepto, esa figura del Dios hecho hombre que iba a vivir entre nosotros. De manera tal que en sus comunicaciones con los seres humanos, Dios lo fue poco a poco orquestando. No fue algo brusco, no algo de repente. Y eso es una invitación a todos los líderes de las organizaciones. Este tipo de cosas no son bruscas, no son hechas de repente, instintivamente, sino que hay una preparación para que la organización lo acepte y entienda a esos héroes y los acompañe en el proceso. Vamos a ver que Pitágoras, también el famoso griego, hablaba de que esos dioses en el fondo, entre todas las culturas, eran más o menos parecidos. Y ese concepto del héroe se vivía de alguna manera similar. En todos había una serie de pasos. El primer paso es que ese héroe era llamado y pasaba por una travesía. En esa travesía se conseguía un enemigo y en ese enemigo pues luchaba. En esa lucha se daba una batalla. De la batalla había un aprendizaje, había una reconversión y luego se sacrificaba de regreso por los demás y luego lo aceptaban y se gloriaban. En algunos casos ese mito es humano, en otros casos es un mito animal, y la fantasía de algunas organizaciones, Walt Disney continuamente presenta mitos de animales heroicos, pero en el fondo estamos hablando de una encarnación en un ser humano. Y ese mito es el que se va a materializar con la llegada del Mesías de Israel, que va a ser nuestra próxima parada, donde vamos a estudiar el sacrificio. La invitación entonces a los líderes a que sí, que el héroe se materialice dentro de la organización. Y las grandes lo han tenido. Disney Company a través de Walt Disney, Apple a través de Steve Jobs, Microsoft a través de Bill Gates, ese héroe organizacional. La invitación también aquí es no solamente hablar del héroe corporativo, sino también de los héroes locales, de lograr materializar ese concepto heroico del sacrificio por los demás localmente en los equipos respectivos, y que no suceda solamente una vez cuando se fundó la empresa hace una cantidad de años, sino que suceda de manera rutinaria y constante en esa capacidad de ese liderazgo de entender cuál es el enemigo, usualmente no un enemigo de otra empresa, sino cuál es el valor que está intentando recuperar, cuál es la batalla que está dando y cuál es la aceptación de esa materialización en productos y servicios que luego son aceptados. Los invitamos en nuestra próxima parada para hablar específicamente del mito del Mesías de Israel.